Saludos, gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tendremos como invitado especial a Guillermo Moreno, candidato presidencial del partido Alianza País, con quien hablaremos sobre diferentes temas, pero antes, como siempre hacemos, vamos a hacer algunas pinceladas sobre los temas más importantes durante la semana. Bien, para todos es sabido que el tema principal durante esta semana ha sido la decisión del Partido de la Liberación Dominicana de escoger el ala de Danilo Medina, escoger a Gonzalo Castillo como su precandidato presidencial con miras a las próximas elecciones internas el día 6 de agosto. Un tema que ha destapado los demonios a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana porque ha sacado a relucir muchas cosas internas sobre las preferencias, sobre el dominio del poder de un candidato sobre otro a lo interno del propio partido. Pero este tema dará mucho de qué hablar en estos días, así que vamos a esperar. Otro tema importante, para mí el más importante durante esta semana, ha sido el simulacro que ha hecho la Junta Central Electoral para aquilatar, para ver cómo funcionan los aparatos que serían utilizados en las próximas elecciones, tanto congresuales y municipales como en las elecciones nacionales. Es un proceso interno en el que participaron 163,000 personas, según los datos de la propia Junta Central Electoral. El resultado fue muy bueno, lo que augura que no habrá problema con la utilización de esos aparatos para las elecciones. Otro tema importante durante esta semana también ha sido el comienzo del juicio de fondo en el caso denominado caso Odebrecht, un caso que ha llamado mucho la atención de la sociedad en términos generales y que se pretende que algunos de los supuestos implicados en este caso lleguen a purgar condenas, aunque una gran parte de la sociedad no tiene la credibilidad sobre este proceso debido a que se entiende que no están todos los que son ni son todos los que están. Pero ya comenzó el caso, y se espera que en los próximos días pueda continuar de una forma que por lo menos ante la sociedad dominicana se desenvuelva con una prontitud y una relación perfecta o correcta. Otro tema importante durante esta semana también ha sido lo que ha dicho el ministro de Trabajo. A mi modo de ver, es el tema más nefasto que ha ocurrido en la semana. Ha dicho el ministro de Trabajo por tercera ocasión consecutiva, haciendo una advertencia a las empresas privadas de que deben aumentar, de que deben hacer el aumento, el pírrico aumento de un 14% que se decidió para los empleados de menores ingresos. Todavía no se ha cumplido. Hay más de 43 empresas que no han cumplido, lo que es una flagrante violación a las leyes y también es una afrenta a las autoridades. Pero el ministro de Trabajo sigue insistiendo en que va a aplicar la ley y haciendo advertencias. No se puede hacer advertencias, señor ministro. No se puede amenazar con carabinas vacías. Sencillamente usted tiene que hacer lo que le manda la Constitución y las leyes. Y finalmente, otro tema importante durante esta semana, pero no de tanta relevancia, ha sido la decisión de Reinaldo Pared Pérez de decir que se queda neutral ante el proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana. Reinaldo se queda neutral, pero su esposa apoya a la facción de Leonel Fernández. Cada uno tendrá su propia lectura sobre esta decisión. Pero vamos a dejarlo hasta ahí, porque ya está con nosotros Guillermo Moreno, con quien hablaremos sobre diferentes temas. Bien, tal y como les habíamos prometido, ya está con nosotros Guillermo Moreno, candidato presidencial del partido Alianza País, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas de interés colectivo. Pero antes vamos a hacer una breve reseña sobre este importante hombre de la sociedad dominicana. Guillermo Antonio Moreno García nació el 15 de agosto del año 1956. Egresado con honores de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Hizo posgrado en estudios internacionales en la Escuela Diplomática de Madrid, órgano de la Universidad Complutense de Madrid, España, y en el país en Pedagogía Universitaria y en Pensamiento Social. Fue procurador fiscal del Distrito Nacional de agosto del año 1996 a septiembre del 97. Ha sido profesor por más de 2 décadas en prestigiosas universidades del país. Fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana y director de la Maestría de Derecho Procesal Penal de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.
Está casado con Aura Celeste Fernández Rodríguez y procreó 2 hijos, Abel y Juan, y actualmente es el presidente del partido Alianza País. Para mí es un privilegio y un honor tenerlo aquí en su programa Verdades al Aire. Muchísimas gracias, igual para mí estar acompañándote hoy. Bien, quisiera comenzar un tanto ambientando el programa, que nos diga cómo se hizo el proceso de fusión entre esos 2 partidos políticos y cómo va el proceso. Bueno, ya la fusión es un hecho. Sí. Y la fusión implica que se ha producido la integración total de toda la estructura de Opción Democrática y de Alianza País. Y además de eso, que estamos realizando conjuntamente desde esos organismos de dirección y territorial, estamos realizando nuestras tareas políticas como una sola organización y con una sola identidad, Alianza País, y todos somos ahora aliancistas. El proceso fue muy, digamos, muy rico para todos nosotros, porque de una coincidencia inicial en un espacio común que teníamos... Eso pensé yo, un proceso interesante porque tenían ideas comunes. Sí, claro. No fue un asunto de necesidad, sino de pensamiento. Claro. Nosotros comenzamos, en primer lugar, compartiendo un espacio, una mesa de oposición que existía, que incluso comenzó antes de las elecciones del 16, y luego tuvimos que dar batallas importantes en relación a la nueva Junta Central Electoral, a la ley electoral, etc. Y eso después de la ley de partido, que se había frustrado ese espacio de oposición en que coexistíamos y participábamos. Luego de eso, entonces, nosotros planteamos, tanto Opción Democrática como Alianza País, luego de la ley de partido, que íbamos a participar y estábamos decididos conjuntamente, nosotros 2 y otros partidos le habíamos hecho la oferta en unas primarias desde una coalición. Y la Junta Central Electoral, de manera arbitraria, negó esa posibilidad, y entonces eso fue desarrollando en nosotros cada vez más una acción conjunto que terminó dándonos, señalándonos que el próximo paso que teníamos que dar Pero era... le repito, no por necesidad, sino porque tienen ideas afines. No, pues efectivamente. O sea, cuando hablo de necesidad es para sobrevivir los dos. Todo ese proceso de coincidencia en lo político, en la visión de país, en la práctica política, en los objetivos que tenemos que plantearnos en esta coyuntura, todo eso fue lo que fue cimentando una relación que es clave para este tipo de procesos, una relación de confianza, una relación de identidad. Si no hay confianza entre 2 actores en cualquier terreno, no puede haber profundización. Y en nosotros lo que fue creciendo fue la confianza. Y eso entonces posibilitó que diéramos los pasos, que nos planteáramos la fusión, y luego hicimos la convención el 4 de agosto, en la cual ambas organizaciones, a unanimidad, toda su militancia y dirigentes, aprobaron la fusión de nuestras 2 organizaciones, y como ya conoce el país, el pasado 25 de agosto hicimos un acto público en el que le presentamos a la sociedad dominicana nuestro proyecto, esa nueva Alianza País. ¿Y cómo va ese proceso de crecimiento? ¿Cómo va la elección de candidaturas a cargos congresuales y municipales? Sabemos que usted es el candidato presidencial, pero... Va muy bien. Es un proceso siempre fuerte, porque implica identificar las candidaturas, en algunos casos convencer. Nuestro partido tiene una particularidad, y es que la gente no se está peleando por las candidaturas, sino que muchas veces tenemos que persuadir a compañeros valiosos que asuman el reto, y luego que lo asumen, entonces son desbordados por el entusiasmo y la simpatía de la gente. Bueno, la cuestión es que ahora mismo nosotros estamos armando nuestras candidaturas, tanto en el plano congresual, pero principalmente en el plano de municipal, porque las elecciones primeras son las de los ayuntamientos, y entonces hay que elegir los que van a ser candidatos a alcalde, claro, candidatos a regidores,
candidatos a directores de los distritos municipales y subvocales. Y entonces me ha correspondido, como otras veces, hacer la labor también de acompañarles. Apenas hace unos días estábamos en los Tres Brazos, que tenemos ahí un candidato, Milciades Gerardo, que es candidato a regidor para el ayuntamiento del municipio de Santo Domingo Este. Y ese compañero de un valor incalculable, porque fue una de las cabezas visibles y de los voceros de toda la lucha de los Tres Brazos frente a ese acto de robo público que fue vender un barrio con las personas dentro, sin que estos supieran nada. Y además de eso, entonces Milciades, que fue uno de esos que luchó y que logró precisamente detener que ese proceso no continuara o no se llevara a cabo. Bueno, por lo menos que las autoridades no se hagan los... No, por lo menos está paralizado, aunque está pendiente todavía. Hay muchos, como bien se decía en la propia actividad, en muchos casos que todavía continúan. Claro. Algunos de los inquilinos o de los propietarios pagándole a la empresa. La cuestión es que, y a los bancos, la cuestión es que Milciades, que es candidato a regidor por los Tres Brazos, entonces hicimos un recorrido y lo acompañamos en varias visitas que se hicieron a distintos puntos de los Tres Brazos, y esa labor la hemos estado haciendo. La hicimos incluso también hace unos días en Villarpando, que eso es un distrito municipal también de Azua. ¿Pero tienen candidatura a nivel nacional, digamos, tanto a síndicos, alcaldes como a diputados? La verdad es que tenemos un alto porcentaje y la hemos estado armando. ¿Un alto porcentaje qué significa? Bueno, podríamos decir que en todos los municipios hemos logrado, o en casi la totalidad de los municipios hemos logrado armar la boleta, pero hay otros en los cuales todavía se está armando. En algunos casos incluso nosotros vamos a armar la boleta en una mesa con varios partidos de oposición, porque nosotros van a hacer alianzas. Sí, porque nosotros participamos con otros partidos en una mesa de oposición en la que está presente la Alianza por la Democracia, Dominicanos por el Cambio, el Frente Amplio, el Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Partido Humanista Dominicano, y entonces eso nos posibilita que en algunos municipios y distritos municipales podamos armar boletas comunes. ¿Y cómo se puede hacer una alianza con tantos partidos que tienen pensamientos e ideas diferentes? Bueno, nosotros Yo nunca he entendido eso. Sí, pero resulta que por lo menos esos partidos que yo he mencionado tenemos varias cosas en comunes. Por ejemplo, un primer punto en común es que hay que sacar al PLD del poder, porque representa la continuidad de un gobierno o de varios gobiernos caracterizado por el clientelismo, la corrupción, la depredación de los recursos del Estado. En segundo lugar, en todos ellos también hay una actitud de ejercicio de la política sujeta a determinados valores éticos y digamos, de determinados principios. Y además de eso, todo eso se hace en base a un compromiso común de la gestión, no solamente de la práctica política, porque nosotros firmamos un compromiso ético, no solo de la práctica política, sino además del ejercicio del poder, de la representación. Porque no es suficiente la práctica, lo que estamos haciendo ahora, sino los compromisos que tenemos que asumir de si uno de nuestros candidatos sale regidor o sale alcalde o sale director o vocal, por ejemplo, o diputado o senador. Entonces, hay también que prever en ese compromiso ético cuál es el compromiso frente a la sociedad o a su comunidad de ejercicio de la política. ¿Qué dicen los datos, o sea, los porcentajes? ¿Qué porcentaje tiene el partido en la sociedad dominicana, según las mediciones que ustedes tienen? Bueno, nosotros no hemos hecho encuestas propias, sino pero que tiene más o menos un estimado. Pero normalmente
Alianza País se ubica como uno de los partidos, digamos, de desarrollo medio. Es decir, nosotros hemos tenido un crecimiento que lo comprobamos precisamente en las comunidades en las que hemos estado interactuando. Pero si hablamos de porcentaje, más o menos, ¿cuál sería? No podría precisar un porcentaje, porque podría... Pero más de 10, ¿te crees? Nosotros deberíamos representar un porcentaje cercano al 10%. Al 10% de la población. Es la apreciación, por lo menos en cuanto a eso garantiza por lo menos 5 diputados. Es lo que nosotros apreciamos, sobre todo en términos de las simpatías y de las adherencias y del acompañamiento que tenemos y que tienen nuestros hombres y mujeres en las comunidades. Porque si una característica tiene nuestro partido, es que nosotros hemos trabajado para construir un partido. Es decir, y esa construcción ha implicado desarrollar organismos en contacto con la comunidad, organismos que tienen base territorial y que esa base territorial comienza en el barrio o comienza en la comunidad, en el paraje, y que luego se ramifica al distrito municipal y se ramifica al municipio y organismos provinciales. Que tenemos organismos en todos los distritos municipales, en todos los parajes, barrios. No es cierto, no lo tenemos. Pero, por ejemplo... Pero sí tenemos en todas las provincias y en todos los municipios presencia. Y sobre todo los compañeros tienen claro que es necesario construir un partido, que es necesario que ese partido se construya en función de las necesidades de la gente, acompañando a la gente en sus demandas, en sus reivindicaciones. Pero están, por ejemplo, conscientes de que con un 10% no pueden competir o no deberían competir a las presidenciales. ¿O sí lo van a hacer? Porque más o menos, suponiendo pero las elecciones, de lo que se trata es de que en una democracia los electores puedan tener opciones. Y en función de esas opciones puedan expresar su visión de país y sus aspiraciones. Y Alianza País representa una visión y representa una propuesta de país. ¿Por qué Guillermo quiere ser presidente? ¿Por qué a presidente? Bueno, resulta que no es que yo quiera ser presidente. Es un problema... Tiene que querer, si no... No, pero no es mi objetivo. No se trata de que yo lo quiera, sino se trata de procesos que son normalmente envolventes. Es decir, nosotros en un momento determinado vimos que todas las puertas y los caminos estaban cerrados en la partidocracia tradicional, y entonces, en vez de resignarnos, decidimos construir una propuesta y junto a muchos otros ciudadanos construir una propuesta. Y en esa propuesta jugamos roles. Yo le hice esta pregunta porque para mí, supongo que para una gran parte de la sociedad dominicana, usted puede ser un senador, un diputado de lujo en cualquier partido, será un atractivo para cualquier partido. Y a mi modo de ver, las transformaciones que necesita el país no necesariamente tiene que ser presidente. Necesitamos un Congreso que incluso le ponga régimen al presidente. Sí, pero lo que pasa es que nosotros estamos empeñados en una propuesta país, porque nosotros hemos tenido también buenos diputados y buenos... Minú, por ejemplo, ¿va a aspirar Minú ahora? Senadores, y hemos tenido buenos alcaldes, pero resulta que aquí requerimos de una propuesta integral, y esa propuesta integral que nos visualice esa propuesta de país y las grandes transformaciones y reformas que hay que hacer. Minú va a aspirar ahora. Porque no se trata de una aspiración personal. Es decir, si fuera una aspiración personal, entonces diría, bueno, mi aspiración personal es ser senador o ser diputado, y entonces resulta que no es así. Nosotros queremos reformar y transformar este país. Vámonos. Y esas reformas y transformaciones requieren de una propuesta integral y de un discurso político integral. Vámonos a una breve pausa comercial de 2 minutos solamente. Y cuando regresemos usted puede continuar explayándose sobre ese tema.
Bien, continuamos esta interesante entrevista con Guillermo Moreno. Antes de irnos a comerciales, si usted tenía la palabra, estaba desarrollando la pertinencia de que necesariamente tiene que ser un equipo compacto porque tiene un programa hacia gobierno, no al Congreso. Sí, porque de lo que se trata aquí, el país lo que requiere es una propuesta de CIA integral que nos visualice el conjunto de reformas y transformaciones. Lo ideal fuera que ese conjunto, esa propuesta integral pudiera articular a un conjunto de partidos sobre los que tenemos coincidencias. Lo que no se puede hacer es que se vea la política como un problema de realización personal y de repartición de cargos, porque eso es lo que se ha hecho durante décadas en el país y eso es lo que nos ha llevado a donde hoy estamos. Alianza País lo que apuesta es por, en primer lugar, hay que sacar al PLD del poder. Y podemos hablar, y hay mil razones que uno la ha expuesto en múltiples lugares de por qué ya hoy día la continuidad del PLD es el hundimiento de la institucionalidad y de esta nación y de esta república. Y los niveles de corrupción que ha alcanzado y que ha hecho ese partido requiere de que haya de que lo saquemos del poder. Pero lo correcto es que no solo lo saquemos, sino que hagamos las reformas y transformaciones que nos posibilite avanzar hacia un cambio democrático. ¿Cuántos escaños? Eso no se realiza si de lo que se trata es de una sumatoria de candidaturas individuales. No, yo lo digo porque usted sería, y repito, un senador, un diputado de lujo de cualquier partido, Minú, excelente, estrella, hay muchísimos. Y al presidente se le pone stop en el Congreso Nacional. Y dependiendo del trabajo que ustedes hagan en el Congreso, eso es una plataforma nacional para otras cosas. Nosotros hemos dicho que la clave está en ese programa mínimo de compromiso frente a la sociedad que identifique como compromiso ese conjunto de reformas y transformaciones, porque no se trata, insisto, de sacar al PLD solo y que todo siga igual. No se trata de un quítate tú para ponerme yo, se trata de transformar este país. No podemos seguir en la situación que hemos venido. Inicia en el Congreso. Pero Inicien un programa mínimo que comprometa a los congresistas, porque de lo que se trata no es de que haya en el Congreso una golondrina a los congresistas, al presidente, que comprometa a los alcaldes. Perdóneme, para eso hay que ser congresistas, hay que tener congresistas, hay que tener los alcaldes. Y hay que tener, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, que ahora que tú insistes en los congresistas. Nosotros necesitamos que todos nuestros congresistas, desde la plataforma nuestra, asuman el compromiso de eliminar el barrilito y el cofrecito, que es una forma legalizada de corrupción. Nosotros necesitamos que los congresistas no vayan al Congreso a buscar dádivas, a buscar contratos, a buscar exoneraciones, sino a legislar. Entonces no se trata de que uno llegue al Congreso, se trata de que se llegue al Congreso sobre la base de un compromiso frente a esta sociedad. Congresistas que no se presten, como los que tenemos, por ejemplo, que van al Congreso y van a hacerle siempre un traje a la medida al presidente de la República. Fíjate, hicieron una modificación constitucional en el 2015, ya está en trámite otra. Congresistas que van a hipotecar la soberanía nacional. Es decir, todo eso a través de una carrera de préstamos que ha comprometido no solo la presente generación, sino nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Para esa transformación, ¿con cuántos escaños usted cree que puede contar su partido de cara a las próximas elecciones? Bueno, no, nosotros estamos trabajando para tener un número de diputados que nos permita ser una bancada que tenga una posición de firmeza y de claridad. ¿Cuánto sería, más o menos? Bueno, si nosotros, digamos, algo ideal para nosotros sería tener unos 15 o 20 diputados. Eso para nosotros sería, en estas elecciones, sería un paso importante. ¿Pero cree que hay condiciones para lograrlo? Pero nosotros vamos a luchar por ello. Exacto. Y es decir, y la sociedad dominicana tiene que ver lo que implica que tengamos en la Cámara de Diputados y en el Senado legisladores que representen una visión diferente a lo que hacen esos legisladores y senadores tradicionales. ¿El arrastre fue eliminado? ¿Afecta eso a los partidos pequeños o no?
¿Usted cree que les conviene o no? Bueno, a nosotros la eliminación del arrastre democratiza mucho más el proceso electoral, porque en alguna medida permite una votación por el ciudadano más consciente. Claro, en un sistema electoral corrompido y que con partidos que no tienen ningún tipo de escrúpulo y no creen en la democracia y que están prestos siempre a corromper el proceso de elección, entonces en esos casos también lo utilizan para eliminar los efectos positivos que tiene ese diseño. Ahora, ¿qué es lo bueno que tiene la eliminación del arrastre? Que un ciudadano puede votar por su diputado. Un ciudadano puede votar por su senador y no tiene, por ejemplo, que eso implicar que votando por un diputado, entonces eso le beneficia a un senador por el que tal vez el ciudadano no quiera votar. Entonces eso hace que sea más sincero, más transparente el voto, más democrático, más participativo el voto. Entonces por eso nosotros lo apoyamos. Todo lo que implique mayor participación para la ciudadanía, mayor transparencia en el ejercicio de los derechos democráticos, nosotros lo apoyamos. Su valoración sobre los trabajos que está realizando la Junta Central Electoral. ¿Usted cree en la Junta? Mire, la Junta está muy afanada en el funcionamiento de los equipos y es bueno eso, porque tenemos una experiencia... pero ha armado todo la Junta. Una experiencia muy calamitosa de los escáneres de las elecciones pasadas. Muy bien que la Junta se haya afanado y se siga afanando en el funcionamiento de los equipos. Ahora bien, las elecciones no las hacen los equipos, la hacen las autoridades y los hombres y mujeres que representan en este caso ese órgano. Por eso a nosotros lo que sí nos preocupa es que la Junta esté mirando solamente el tema de los equipos y cuestiones tan graves como la utilización que se está haciendo del partido oficial, de los recursos públicos, la Junta mire para otro lado, porque esa es una mala señal para el proceso electoral. El proceso electoral que nosotros aspiramos es un proceso donde no solamente haya equidad, sino que haya transparencia, haya garantía de que no habrá el clientelismo, la compra de votos, la compra de cédulas, que no habrá ese desbordamiento de los recursos públicos. Usted dice que la Junta mire para otro lado. ¿La Junta ha mirado para otro lado? No, está muy concentrada. Por ejemplo, todas las denuncias, nosotros hicimos una denuncia recién sobre la utilización que se estaba haciendo desde el partido oficial y desde el candidato, uno de los candidatos de los recursos públicos a la Junta Central Electoral. ¿Qué le contestó la Junta? La Junta no ha respondido, pero esa denuncia se ha hecho desde muchos puntos. Es decir, la Junta debió intervenir inmediatamente, con la misma rapidez que actuó. Pero intervino, le ha pedido a los candidatos, tanto el PLD como el PRM. No es eso, nosotros hicimos señalamientos muy concretos y la Junta debió allá iniciar una investigación. ¿Por qué usted cree que no la ha iniciado? O por lo menos debió informar que ha iniciado una investigación. ¿Por qué esto es tan importante? Pero a mí, perdóneme, me gustaría saber, porque sé que mucha gente también conteste con ese pensamiento. ¿Por qué usted cree que la Junta no ha iniciado esas investigaciones? Bueno, no solamente que la ha hecho usted, sino otros estamentos también. Bueno, la Junta no ha dicho, cuando uno recibe una instancia como la que nosotros hicimos, formal, el Pleno entonces o la Junta dispone, tiene que dar algún tipo de satisfacción o señalamiento, habiendo recibido la instancia del partido Alianza País, la Junta ha dispuesto realizar una investigación. Ahora, ¿qué va a resultar de esa investigación? Bueno, pero mi pregunta es precisamente por eso. Como la Junta no da respuestas ante los reclamos, me llega el pensamiento, ¿por qué usted cree que no da respuesta? Bueno, debe haber una razón. No, lo que estoy señalando es que la Junta Central Electoral actual se está comportando como ha hecho otras juntas, y es que se deja apabullar por el partido oficial. Esa ha sido parte de una tradición nefasta en la República Dominicana. Los procesos electorales que han tenido mayor éxito y mayor confiabilidad a la ciudadanía han sido aquellos en los que la Junta ha mostrado con mucha claridad,
con mucho carácter, con mucha determinación, independencia del poder político de turno. Y eso es precisamente lo que nosotros estamos planteando, que la Junta pueda convertirse y actuar con independencia, porque la Junta es un árbitro. Y la primera condición de un árbitro es la independencia de los actores respecto de los cuales va a tomar una decisión. ¿La tiene o no tiene, a su entender, la Junta esa independencia? Cada vez que hacemos este tipo de señalamiento, no hemos recibido la respuesta satisfactoria. Ahora estamos ante uno. El partido oficial está haciendo un uso abusivo, obsceno, de los recursos públicos, incluso en varios momentos en violación de la ley. Lo hemos señalado y la Junta no ha reaccionado. ¿Tiene o no tiene independencia la Junta? Bueno, no, la independencia se demuestra en los hechos. Eso no es un título, eso se demuestra en la práctica. Y eso es lo que ha faltado a la Junta Central Electoral. ¿Y qué es lo que es grave de esto? Que nosotros estamos a prácticamente 6 o 7 meses de unas elecciones y a 10 de otras. Es ahora que la Junta tiene que mostrar su carácter. Es ahora que la Junta tiene que mostrar independencia para mandar un mensaje claro. Un mensaje claro al poder de que ellos son independientes, si es que lo son, y un mensaje claro a la ciudadanía de que ellos van a garantizar un proceso limpio y transparente y con equidad. Es ahora. ¿Por qué? Porque si no actúa ahora, lo que está es fortaleciendo la tendencia natural muchas veces del poder de apabullar los árbitros y apabullar la independencia y limitar la independencia. Y es una tradición del Partido de la Liberación Dominicana secuestrar las instituciones. Tiene secuestrada la justicia, tiene secuestrado el Congreso. Entonces, no sería nada inusual que secuestre también el poder electoral. Mire, usted tiene estudios superiores sobre pensamiento social y político, ¿no? ¿Verdad? En ese sentido, me gustaría saber cuál es su valoración sobre la situación del Partido de la Liberación Dominicana. 5 gallos de una traba contra otro gallo para una competencia. Bueno, yo realmente no, en mi rol, no me corresponde intervenir en los asuntos internos de ese partido. No, pero su valoración como un hombre con estudio de pensamiento social. Lo que pasa es que no me puedo desligar de mi condición ahora, que es, digamos, dominante. Ellos vienen en un proceso que el país ha sido testigo y evidentemente hay una confrontación dentro de ese partido, digamos, una división. Incluso las últimas noticias de que uno de los candidatos está exigiendo, o de los precandidatos, está exigiendo tener sus propios delegados. Y la Junta inmediatamente accedió. Y eso es violatorio de la ley. ¿Por qué? Porque la ley... ¿Qué es violatorio? ¿Que Leonel tenga su propio delegado? Es violatorio de la ley que la delegación sea por precandidato. ¿Por qué? Porque la ley lo que establece es que los partidos tendrán delegados. Porque imaginémonos si cada precandidato exigiera, y entonces si se lo reconoce a uno, tiene que reconocerse al otro. Imagínense si cada candidato a alcalde, a senador, a diputado, a regidor, a director, exigiera tener sus propios delegados. Bueno, cada lugar de votación habría que anexarle, ponerla en un estadio para solamente sentar a los distintos delegados. Ahora, ¿qué es lo que plantea la ley? Eso me lo va a decir, por favor. No, es muy sencillo, que debe haber un delegado por partido. Bien, vamos y que le corresponde al partido ponerse de acuerdo en ese delegado. Bien, continuamos con esta interesante entrevista en 2 minutos. Bien, continuamos con esta interesantísima entrevista con Guillermo Moreno. Me gustaría saber una última pregunta sobre sus estudios de pensamiento político y social. Hay quienes creen que Gonzalo Castillo es un fenómeno político. Yo creo que no lo es. ¿Cuál es su valoración? Bueno, lo primero es que él se quiere presentar como la sangre nueva. Y yo digo, ¿cómo puede ser sangre nueva? Alguien que se presenta a sí mismo como la continuidad de un gobierno que lleva ya 8 años. Y además de eso, como la continuidad de un partido que lleva 20 años en el Estado dirigiendo el gobierno.
Es decir, lo primero es que no es sangre nueva como quiere presentarse, sino es la continuidad de un partido y de un gobierno que ya son viejos Pero un en la fenómeno. dirección del Estado. No puede ser fenómeno alguien que necesita de un uso abusivo de los recursos públicos para poder proyectarse. Lo que somos fenómenos somos los candidatos de Alianza País, que apoyándonos en nuestro esfuerzo, en la colaboración de la gente, en nuestras ideas, en nuestra capacidad de caminar los barrios y las comunidades, sin ofrecer dinero a cambio de nuestro voto, somos capaces de mantener un discurso y de mantener una vigencia en el escenario político. Entonces, ahí sí hay, digamos, razones para ver la consistencia política de una propuesta, pero en base al dinero, comprando gente. Yo digo, son tan malos esos candidatos que tienen que pagar para que voten por ellos. ¿Pero usted cree que le ganaría a Lionel en una interna? Bueno, ya eso es un problema que habrá que dilucidar entre ellos. Para mí, en ese partido, y lo quiero dejar muy claro, no hay una facción buena y una facción mala. Las dos son facciones corruptas, clientelares y depredadoras de los recursos públicos. Y este pueblo, la nación dominicana, tiene que sacarlo del poder ahora en el 2020. Hablando de la nación dominicana y de sacar del poder, todavía está el mensaje de una posible unificación de las elecciones a través de una reforma constitucional. ¿Usted favorece la unificación de las elecciones, aunque no favorezca la reforma constitucional, o favorece ambas cosas? Nosotros decimos, la Constitución dominicana no debe ser tocada ni manoseada antes del proceso electoral, antes de que transcurra. Somos partidarios de que cualquier reforma a la Constitución se haga luego de pasado el proceso electoral y mediante una asamblea constituyente electa por voto popular. A pesar del costo de las elecciones separadas. Eso no es razón suficiente, porque lo que está detrás de eso, Adolfo Salomón, es la rehabilitación de Danilo Medina. Es decir, no es verdad que es preocupación real el costo. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Tú sabes cuánto va a costar las primarias, que solo es para 2 partidos? 2.400 millones de pesos. 2.400 millones de pesos. Y tú has oído a algunos de los teóricos del costo, al CONET, que se ha preocupado por ese costo, algunos de los constitucionalistas que de nuevo ahora se están preocupando por ese costo, algunos de los partidos que ahora se preocupan por ese costo. Tú lo has oído decir. ¿Cómo es posible que estemos invirtiendo 2.400 millones en una primaria solo para resolver un problema de elección de los candidatos de 2 partidos? Entonces, no es real. Pero lo que está detrás es la rehabilitación de Danilo Medina. ¿Y tú sabes qué significa rehabilitar a Danilo Medina? No, dígamelo usted. Bueno, en primer lugar, implica pensar, decir que él lo ha hecho de tal manera que debe postularse de nuevo. Lo segundo que implica es postularlo desde ahora para el 2024. Lo tercero que significa es fortalecerlo como jefe de facción dentro de su partido para que precisamente él pueda mantener como jefe de facción el control de todos los órganos que él mismo se ha ido agenciando en este periodo para garantizar la impunidad. Pero hasta el colegio de abogados al cual usted pertenece aboga por una reforma constitucional para la selección de una forma diferente del presidente de la Suprema Corte de Justicia, la escogencia del Procurador General de la República. ¿Esos serían tips positivos o no? Hagamos todo eso después que pase el proceso electoral con las nuevas autoridades y mandemos a Danilo Medina para su casa, para que en el nuevo gobierno responda por los hechos que él tendrá que responder, entre ellos, Punta Catalina. La Suprema Corte de Justicia ha iniciado ya un juicio de fondo sobre el caso Odebrecht. Su valoración sobre estos procesos. ¿Y usted tiene alguna fe, alguna esperanza en que resulte? Nosotros no tenemos ninguna expectativa respecto de ese expediente, que no es más que un mamotreto de investigación que se ha hecho,
Un Porque mamotreto de investigación. Y lo digo con toda autoridad. Usted fue procurador Claro, fiscal. lo digo con toda autoridad. ¿Por qué es un mamotreto? Bueno, mire, lo primero es que ese expediente no incluye a todos los que están directamente implicados en todo lo que fue el robo, los sobornos de Odebrecht. Por ejemplo, lo primero es que personajes como el propio Leonel Fernández, el propio Danilo Medina, debieron ser investigados. Pero también debió ser investigado Reinaldo Pared, debió ser investigado Gonzalo Castillo, que es responsable de 4 de las obras más caras que se construyeron en el periodo 2012-2017 y fueron excluidas. Debió ser investigado Rubén Bichara, que es parte de todo ese montaje de Punta Catalina. Debieron ser investigados también todos los ministros de Hacienda y de Economía que participaron en la aprobación no solamente de los contratos, sino también que participaron en las adendas. Es decir, se ha dejado fuera una cantidad importante de personajes de primer orden. Mire. De primer orden. Por ejemplo, Reinaldo Pared aprobó 26 de los contratos siendo presidente del Senado. Abel Martínez, siendo presidente de la Cámara de Diputados, aprobó 14. Cristina Lizardo aprobó 5 de esos ¿Aprobaron contratos. o dirigieron la aprobación? Dirigieron, claro, pero todos sabemos cómo funciona y cuando nosotros vemos el momento de la introducción del contrato y el momento de la aprobación, eso es una pista para un investigador. Mire, usted que tiene estudios superiores sobre pensamiento social, ¿qué lectura le da al caso del abusador? 20 años operando en República Dominicana. El narcotráfico ha sido una de las bases de sustentación de los gobiernos del PLD. ¿Cómo? Así como usted lo oye. Repítame de nuevo. Sí, el narcotráfico, esas estructuras de narcotráfico han sido una de las bases de sustentación de los gobiernos del PLD. Pero eso es grave e indemostrable. Bueno, no, totalmente demostrable. Mire, en estos gobiernos actuó Quirino y tuvo protección oficial durante años. Figueroa Agosto y tuvo protección durante años. Arturo del Tiempo incluso logró préstamos de 700 millones del Banco de Reserva. Y ahora tenemos el caso de César el Abusador. Y en todo se reproduce el mismo esquema. Eran sujetos que estaban vinculados al narcotráfico y operaban con mucha... muy libre en las calles, sus negocios recibían protección. Fíjense lo que señaló el propio director de la Dirección de Impuestos Internos, que en esa institución estaba registrado que César, los negocios de César el Abusador, los reconocidos, debían 17 millones. Es decir, todas estas estructuras del narcotráfico solo han podido prosperar y sostenerse porque han tenido complicidad oficial. Y uno de los compromisos que nosotros hemos asumido en Alianza País es que vamos a romper de cuajo esos vínculos entre los sectores oficiales y el narcotráfico. Por ahí va mi siguiente pregunta. 76% de la población, según estudios, dice que su problema principal es la delincuencia y la criminalidad. Usted como presidente, ¿qué haría para combatir ese flagelo? Bueno, lo primero es que hay que atacar las causas que generan la falta de oportunidades. Son causas diversas. Sí, pero hay que atacarlas. O sea, no podemos, si no digo esto, entonces sería sesgada el resto que voy a decir. ¿Qué haría? Primero hay que atacar las causas. Lo segundo es, nosotros necesitamos una nueva Policía Nacional. Es decir, la Policía Nacional que hoy tenemos, que es el órgano de prevención, es un órgano que está sesgado entre mafias internas, grupos y además con muchos vínculos con el propio mundo delincuencial. Entonces, no tenemos un instrumento eficaz que pueda ser eficaz. Nosotros necesitamos una nueva policía que tenga mejores condiciones de salario, mejores condiciones técnicas, pero además que tengan integridad. Queda un minuto. Y en tercer lugar, nosotros necesitamos transformar el Ministerio Público y tener una justicia independiente que nos garantice
Me queda un minuto. Cuando se atrapa, se investiga, no habrá impunidad como sucede en muchos casos. Bueno, le quería hacer otra pregunta, pero se nos ha ido el tiempo. Súper interesante esta entrevista con usted. Pero Yo espero que tenga la seguridad que en un gobierno de Alianza País nosotros enderezamos este país y le brindaremos seguridad pública a la ciudadanía. Bien, las puertas están abiertas para otra entrevista porque obviamente el tiempo fue corto ahora. Bueno. Encantado. Igualmente.